El comportamiento de Estados Unidos ejemplifica a la perfección las acciones de un hegemón y podemos ver con claridad cómo el excepcionalismo del destino manifiesto estadounidense ha servido como guía a su comportamiento, especialmente en dos momentos paradigmáticos. El primero, a partir de los siglos XIX y XX, con la consolidación de su influencia de poder en el continente americano a través de la aplicación de la doctrina Monroe que afirma América para los americanos, y el segundo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después de la conferencia de Bretton Woods, donde desplaza a Reino Unido como imperio y se erige como centro financiero a nivel mundial. Con tal poderío, el gobierno estadounidense, en reiterados capítulos de la historia moderna, ha asumido un liderazgo dentro de la comunidad internacional, el cual no en pocas ocasiones ha sido unilateral, lo cual le ha valido la crítica de otros países de comportarse como la policía mundial y de vulnerar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Una de las ramificaciones de tal unilateralismo ha sido la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, el establecimiento unilateral de sanciones económicas a varios estados no alineados con los intereses de Washington y el encumbramiento de las cortes estadounidenses como forum convenience para demandar a gobiernos extranjeros. En este segundo episodio, culminaremos de explorar el tema de las sanciones coercitivas unilaterales que imponen los estados a sus pares en la esfera internacional, enfocándonos a los casos más recientes de sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos y a las demandas en contra de gobiernos extranjeros que se desahogan ante sus tribunales nacionales. Mi nombre es Víctor Corso y esto es el ABC del Derecho Internacional. Radio Anáhuac presenta ABC del Derecho Internacional. La información más relevante del acontecer mundial. ABC del Derecho Internacional. Con Víctor Corso. Gracias a que Estados Unidos ha sido el centro financiero mundial desde la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto común que la mayoría de los estados, empresarios, inversionistas, funcionarios estatales y miembros de la delincuencia organizada tengan algún activo económico dentro del territorio estadounidense o de alguno de sus aliados. Irónicamente, este patrón también se da en aquellos funcionarios de regímenes totalitarios que se pronuncian abiertamente contrarios a la ideología estadounidense, ya que estos, a sabiendas de que su propio gobierno, en el momento en que le dejen de ser útiles, puede emplear las mismas tácticas de persecución en su contra, han prevenido tal escenario y es usual que abran cuentas bancarias o compren bienes inmuebles en Estados Unidos o países europeos, donde en teoría tienen mayor protección su patrimonio. De igual forma, los miembros de la delincuencia organizada transnacional es normal que busquen enviar a sus familias a Estados Unidos o a Europa para blindarlos de la violencia que ellos mismos generan en el territorio donde operan. O inclusive se ha visto cómo esta categoría de personas preocupados por la educación de sus hijos siempre buscan enviarlos a estudiar a universidades estadounidenses o europeas. De esta manera, esta gran dependencia y añoro de vínculos con Estados Unidos le ha facilitado a dicho gobierno el ejecutar sus sanciones en contra de estos personajes o gobiernos, ya sea de forma económica, afectándolos en individual, o negándoles las visas a sus familiares. Más allá de la discusión entre lex lata y ley inferenda, entre lo que el derecho internacional queremos que sea y lo que el derecho internacional es, resulta importante reconocer que no existe un mecanismo de adjudicación internacional general al que todos los estados se sometan para la revisión de este tipo de medidas de autoayuda como lo son las sanciones, provocando así que la discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las sanciones sea un mero ejercicio teórico, ya que en la práctica lo que realmente se vuelve relevante es si el estado que las decreta tiene la capacidad de imponerlas en el mundo real o no. En otras palabras, si tiene la capacidad real de ejecutar de forma extraterritorial sus leyes. La práctica estadounidense, en lo que respecta a la imposición de sanciones coercitivas unilaterales, se puede clasificar en dos categorías: aquellas que son ejecutadas en el extranjero y aquellas implementadas en su territorio. Por un lado, las ejecutadas en el extranjero
son aquellas donde Estados Unidos necesita la cooperación de terceros estados o cuando emplea su fuerza dura para ejecutarlas. Como por ejemplo, en el caso de Venezuela vemos tres ramificaciones. Primero, la alineación de varios estados para no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Segundo, en conjunto, negarle el acceso a los más de 9.000 millones de dólares que Venezuela tiene en cuentas en el extranjero. Y tercero, con el embargo multilateral, reducir sus ventas petroleras en más del 90%. Asimismo, otros ejemplos los podemos encontrar en el embargo a Cuba o más recientemente en el amago de amenaza a Irán por mandar 5 buques petroleros con más de 1.5 millones de barriles de combustible a Venezuela y la ampliación de dicha amenaza a todos los individuos que auxiliaran a Irán en dicha travesía, tales como aseguradoras, puertos extranjeros, arrendadores de buques y proveedores de combustibles. En lo que respecta a las sanciones implementadas en territorio estadounidense, podemos utilizar como 3 ejemplos. Primero, aquellas impuestas en contra de China el año pasado con el aumento de aranceles a sus productos importados. Segundo, la amenaza en contra del gobierno de México de imponerle aranceles a todos sus productos importados si no paraba la migración irregular proveniente de Centroamérica. Y tercero, la emisión de una orden de detención con fines de extradición internacional en contra de la directora financiera de Huawei, Wang Shoumen, misma que hoy en día la mantiene bajo arresto en Canadá por supuestamente haber violado las sanciones económicas impuestas contra Irán. Como comentábamos en el episodio pasado, las sanciones coercitivas unilaterales van a ser una acción intermedia entre el uso de la fuerza y la mera condena diplomática. En otras palabras, las sanciones son un mecanismo de presión con el cual se busca generar un cambio, pero sin asumir de forma directa el costo o la responsabilidad de reparar cualquier inestabilidad generada en el estado afectado con el uso de la fuerza. En otras palabras, se busca evitar la dinámica que ocurre con una ocupación militar, donde la potencia ocupante va a tener múltiples obligaciones de derecho internacional, entre las cuales se encuentra el ayudar a la reconstrucción del Estado ocupado para que regrese a su dinámica habitual y también proteger a la población civil de dicho Estado. Como por ejemplo, como aconteció con la invasión de Afganistán después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, lo cual obligó al ejército estadounidense a permanecer casi 20 años en dicho territorio y gastar más de $2 billones en la reconstrucción de dicho estado. Resulta muy importante señalar que una de las variables que se tiene en este tipo de sanciones coercitivas de carácter unilateral en Estados Unidos es la posibilidad de emplear a sus cortes nacionales como parte del mecanismo a través del cual se administra un castigo a los estados y a las personas que violan una sanción impuesta por Estados Unidos o que cometen una violación al derecho internacional. Si bien esta última variable cae propiamente en la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, es necesario reconocer que todo el tema de imposición de sanciones coercitivas unilaterales, no obstante sean medidas administrativas o legislativas, terminan al final del día siendo una aplicación extraterritorial de la ley, tal y como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para ejemplificar este supuesto, podemos mencionar, primero, la acción legal prevista en el título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como la Ley Helms-Burton, la cual es un remedio legal para que aquellos ciudadanos estadounidenses a quienes le fueron confiscadas sus propiedades por las autoridades cubanas desde la llegada de Fidel Castro al poder hace ya más de 60 años, puedan obtener una compensación de aquellas personas, ya sean estadounidenses o extranjeras, que estén lucrando hoy en día o traficando con sus propiedades confiscadas en Cuba. En otras palabras, esta acción legal se convierte en una doble sanción. Por un lado, hace que cualquier inversionista extranjero piense 2 veces antes de invertir en Cuba, y por el otro, para aquellos que se aventuren a hacerlo, el gobierno de Estados Unidos les advierte que podrán ser demandados ante sus cortes y obligados a pagar daños punitivos por el lucro que obtengan en Cuba. Como segundo ejemplo,
podemos hacer referencia al ejercicio de la jurisdicción universal en materia civil, tal y como se prevé en la Alien Tort Claims Act, que fue promulgada por el Congreso estadounidense en 1789 y donde se estipula que las Cortes Federales norteamericanas tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños, solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos. Este uso extraterritorial de la ley estadounidense se vuelve especialmente relevante por la decisión que la Suprema Corte de Estados Unidos emitió en el 2018 en el caso Gessner contra Arab Bank, donde se buscaba establecer la supuesta responsabilidad que el Arab Bank, que es un banco originario de Jordania, tenía por los actos cometidos por sus ejecutivos al lavar dinero y transferir fondos a través del mismo banco para financiar actos terroristas de Hamas y otros grupos en el Medio Oriente. En este caso, la Suprema Corte reconoció que el empleo de tal jurisdicción está vinculado a un doble estándar cercanamente vinculado a valoraciones políticas, ya que para que un caso pudiera ser aceptado bajo la Alien Tort Claims Act, se tenía que comprobar, primero, que la violación es de una norma específica, universal y obligatoria, y segundo, que el ejercicio de jurisdicción es un ejercicio apropiado de la discreción judicial, o si en cambio, la cautela requiere que las ramas políticas otorguen una autoridad específica antes de que se pueda imponer responsabilidad a la persona moral extranjera. Cabe destacar que este caso tuvo implicaciones de política exterior fuertes, ya que generó roces con el gobierno de Jordania, el cual inclusive llegó a señalar que una eventual responsabilidad millonaria del banco ante dichas demandas pondría en riesgo la economía de su país y la continuación de la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de persecución al terrorismo. Ante tal escenario, la Suprema Corte de Estados Unidos vuelve a confirmar en su sentencia la necesidad de que la política exterior de Estados Unidos se conduzca bajo el principio de una sola voz y por ende buscó restringir las eventuales acciones legales de terceras personas que buscan utilizar al Poder Judicial estadounidense para accionar el sistema de sanciones. De esta manera, llegamos al último y más reciente ejemplo de la posibilidad de que estados extranjeros sean demandados ante cortes estadounidenses aún en contra del principio de igualdad soberana contenido en la máxima parim parem non haber imperium. Este último caso fue desahogado de igual forma ante la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual resolvió el 18 de mayo de 2020 la procedencia de la demanda en contra de Sudán por daños y perjuicios, incluyendo daños punitivos, en el caso Opati contra República de Sudán. Este caso surge de los ataques terroristas cometidos por Al-Qaeda en 1998 en contra de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, donde se logró demostrar que el grupo terrorista recibió ayuda del gobierno de Sudán para ejecutar ambos ataques, donde murieron 224 personas, entre ellas 12 estadounidenses, e hirieron a más de 4.500 personas que se encontraban a las afueras de los recintos diplomáticos. En este caso, que representó toda una odisea por varios años para las víctimas, las cortes estadounidenses decidieron que el gobierno de Sudán les debía pagar aproximadamente $15,000 millones por daños y perjuicios por haber provisto miles de pasaportes sudaneses a los operativos de Al-Qaeda, por permitirle a los terroristas viajar sin restricción alguna por la frontera terrestre entre Sudán y Kenia, y por permitir el flujo libre de armas y dinero a las células operativas de Al-Qaeda en territorio keniano. La sentencia de la Suprema Corte se vuelve relevante porque ésta señaló que aun cuando la condena por daños punitivos en contra de Sudán podía considerarse como ir más allá del tema de la compensación por daños y perjuicios, determinó que eran procedente el imponer los daños punitivos como forma de castigo a Sudán por su facilitación de los ataques terroristas de Al-Qaeda.
Más allá del tema sobre si Sudán podrá pagar los 15.000 millones de dólares o si se podrá ejecutar la sentencia de las Cortes estadounidenses, resulta importante apreciar cómo en la esfera doméstica el gobierno de Estados Unidos impone estas sanciones coercitivas unilaterales a terceros estados, los cuales de forma volitiva terminan compareciendo ante sus cortes. En ese sentido, es importante señalar que el gobierno de Sudán compareció en el proceso judicial previo a esta sentencia. Sin embargo, hay que explicar que dicha participación no está motivada por su respeto a los principios de legalidad, sino por el riesgo real que existe de que Estados Unidos puede ejecutar la sentencia en su contra, ya sea imponiendo sanciones adicionales si no cumple con lo decretado por la Corte o embargando alguno de los bienes que dicho Estado tenga en territorio estadounidense. Si bien el derecho internacional reconoce la inmunidad soberana de los estados en lo que respecta a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, es importante reconocer que no en pocas ocasiones son donde un tribunal local, por ignorancia del tema o por un desacato abierto, puede fallar en contra del Estado extranjero y ordenar el embargo de bienes protegidos por el derecho internacional, tales como cuentas bancarias, de representaciones diplomáticas o buques de guerra extranjeros. Y justamente este último escenario es lo que le sucedió a Argentina en el 2012, cuando el fondo de inversión estadounidense NML Capital Limited, el cual era acreedor del gobierno argentino por ser tenedor de 2 series de bonos de deuda pública, intentó ejecutar la sentencia de una corte de Nueva York donde se exigía a Argentina el pago de 284.000 millones de dólares más 48.000 millones de dólares por intereses. Este asunto, el pleito legal, terminó por alcanzar sus puntos más álgidos no ante cortes de Nueva York, sino hasta el continente africano, donde al arribo a Ghana de la fragata Libertad, la cual es un buque escuela militar argentino, de inmediato se ejecutó una orden cautelar promovida por el Fondo de Inversión estadounidense ante un juez ganés, la cual prohibía que el buque argentino abandonara el puerto donde estaba atracado, ordenaba el pago de una fianza de 20 millones de dólares y ordenaba la prohibición de reabastecimiento de combustible. Si bien al final del día el buque pudo partir de Ghana, es importante señalar que antes de llegar a dicho resultado se estuvo a nada de vivir un enfrentamiento armado entre las autoridades portuarias ganesas que intentaron abordar la fragata y los marinos argentinos que a punta de armas y amenazas defendieron la inmunidad de su buque. Como se puede apreciar de lo que hemos platicado, la lógica de poder detrás de las sanciones coercitivas unilaterales por parte de los estados se reduce a la frase: te sanciono porque quiero y porque puedo. De esta manera, tenemos que el nivel de efectividad de las sanciones estará proporcionalmente vinculado al nivel de control que el Estado que las impone tiene sobre los bienes del Estado o persona sancionada. En otras palabras, si las personas o el Estado sancionado no mantiene una conexión real con el país que lo sanciona, tendremos que las sanciones serán menos efectivas, ya que no hay forma alguna de generar coerción sobre el sujeto sancionado. De esta manera, podemos entender por qué en aquellos países donde la descomposición económica ya es muy avanzada, como en el caso de Cuba, Venezuela o Irán, las sanciones impuestas no son tan visibles o palpables precisamente por la situación precaria en la que ellas se encuentran. Lo mismo pasa si el Estado sancionado recibe el apoyo de otros países, los cuales no teman ser sancionados por el Estado sancionador. Y justamente este punto lo vemos ejemplificado con el bloque que se está creando en el grupo considerado opositor a Estados Unidos, el cual está conformado por China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Siria, quienes se han apoyado entre sí para darle la vuelta a las sanciones estadounidenses. Como conclusión, podemos señalar que las sanciones coercitivas unilaterales son un mal necesario especialmente ante la presencia de un sistema internacional imperfecto, donde los propios estados son capaces de paralizar las instituciones internacionales, aun cuando una situación en particular amerite una intervención inmediata.
De igual forma, hay que reconocer el gran riesgo que corre cualquier Estado ante la volatilidad con la que las grandes potencias pueden imponer sanciones sin que nadie pueda intervenir para darlas por terminadas, o la casi nula posibilidad de que un tribunal internacional pueda decretarlas como ilegales. Este último punto se vuelve preocupante por la esquizofrenia de algunos estados. La polaridad de sus decisiones, quizá provocada por el cambio de su política exterior cada vez que hay un cambio en su gobierno, los cuales generan escenarios como el que se vive actualmente entre Estados Unidos e Irán o Estados Unidos y China, donde inclusive hasta los aliados de Estados Unidos han salido amenazados por el actual gobierno estadounidense. Digo que es un comportamiento esquizofrénico, ya que, por ejemplo, ya explicamos en episodios anteriores cómo Estados Unidos tuvo un rol esencial para el encumbramiento de la China actual y ahora no sabe cómo detenerla. O para el caso de Irán, la contradicción resulta más evidente al tomar en cuenta que durante la administración de Barack Obama, el propio gobierno de Estados Unidos, formando parte del Grupo 5+1, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, celebraron un acuerdo en materia nuclear con el que se recortarían las sanciones emitidas en contra de Irán a cambio de un mayor escrutinio y reducción de sus programas nucleares. Una vez finalizado dicho acuerdo, el propio gobierno estadounidense fue el que impulsó que en el 2015 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la resolución 2231 con la que se dieron por terminadas las sanciones impuestas a Irán. Y hasta ahí todo iba a viento en popa, hasta que 2 años después, con la llegada de la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense da un giro de 180 grados, desconoce dicho acuerdo, impone de forma unilateral sanciones a Irán y amenaza a los países europeos que fueron parte de dicho acuerdo con sancionarlos si no desconocían de igual forma el acuerdo con Irán. Como podemos ver, existe una gran volatilidad en las relaciones internacionales y el caos es una constante permanente en la búsqueda por el establecimiento de un régimen internacional. Es imposible no reconocer que estamos muy lejos de que los estados dejen de perseguir sus propios intereses nacionales, especialmente en una época actual donde los imprevistos han sido la regla común en la realidad internacional y estos tiempos de crisis están siendo aprovechados como catalizadores de un reacomodo geopolítico mundial. Les recuerdo que me pueden contactar y seguir a través de mis redes sociales. En Twitter me encuentran en @V de Víctor, E de Emilio, _Corso, CORZO, y en YouTube en mi canal Víctor Corso Derecho Internacional, donde pueden ver otros análisis sobre derecho internacional y política exterior, incluyendo un análisis del actual desencuentro entre Estados Unidos, Irán y Venezuela por los buques petroleros que mencionamos en este episodio y que llevaron gasolina a territorio venezolano. Muchas gracias por escucharme. No olviden suscribirse al podcast y dejarme sus comentarios. Mi nombre es Víctor Corso y esto fue el ABC del Derecho Internacional. Hasta la próxima. Esto fue el ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial, con Víctor Corso.